El rol del médico en la certificación de discapacidad. El objetivo de este curso es que al finalizarlo, ustedes puedan comprender la función del médico en los procesos de calificación y certificación de discapacidad en Chile. Para esto, va a ser necesario que ustedes como estudiantes manejen el siguiente contenido: marco conceptual de discapacidad, marco legal para la calificación y certificación de discapacidad en Chile, calificación y certificación, definiciones y características del proceso, participación del médico en la calificación y certificación de discapacidad en Chile. Veamos un poco de la evolución histórica del concepto de discapacidad. Históricamente la discapacidad se ha atribuido a diferentes orígenes y por ende se ha entendido de distintas formas. Así, desde una visión mágica y teocéntrica en la que la discapacidad se relacionaba con maldiciones o castigos divinos, el desarrollo del método científico, la tecnología y el descubrimiento de los procesos patológicos acaban finalmente por vincular directamente la discapacidad a la patología. El modelo descrito en los años 80 por la Organización Mundial de la Salud, que es el que ustedes están viendo en la pantalla, presenta un diagrama lineal y unidireccional en el que se entiende la discapacidad, limitaciones en la realización de actividades diarias, y la minusvalía, que es la desventaja social resultante, como una consecuencia directa de la enfermedad o trastorno, dejando fuera de esta lógica de producción de la discapacidad el impacto tan importante que tienen las variables contextuales en la vida de las personas. En los años 70 se comienza a posicionar la necesidad de una nueva relación médico-paciente, de profesional de la salud-usuario, una relación a la altura de abordar las complejidades de los procesos de salud-enfermedad, entendiendo que estos, al producirse en un momento y en un lugar específicos, requieren sí o sí de la participación activa de quienes los viven, y que para ello uno de los elementos centrales es una relación horizontal, trato digno y respetuoso, donde se valoren las historias y los conocimientos personales para la mejor resolución de los problemas de salud. Esto, que se delinea con lo que actualmente todos conocemos como enfoque biopsicosocial, se complementa perfectamente con el segundo punto en la tabla, que es el enfoque de determinantes sociales de salud, que releva que las condiciones de vida de las personas son los más importantes determinantes de sus resultados de salud. Estos paradigmas fueron acogidos y plasmados en una nueva clasificación de salud de la OMS, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que llega a complementar el concepto de salud del año 1946 de la OMS, proponiendo que además de la morbilidad y de la mortalidad, un indicador central del estado de salud es lo que llamamos funcionamiento humano, que se produce en la relación de la persona con su ambiente natural en el que se desenvuelve, y que para poder describir entonces la salud de la población, ya no solo la enfermedad, es necesario un lenguaje unificado que incluya elementos de desempeño en las actividades diarias, de participación social y de implicancias del ambiente en este desempeño y participación. Considerando entonces que la discapacidad se ha definido como el opuesto al funcionamiento humano, entonces al hablar de discapacidad no estamos hablando solo de enfermedad, sino que de las dificultades que se presentan en la interacción entre una persona que tiene una condición de salud de base, que tiene características históricas y personales, con su ambiente físico y psicosocial. Las ideas recién explicadas, la OMS las ha plasmado en la familia de clasificaciones internacionales de la salud, compuestas inicialmente por una clasificación que probablemente ustedes conocen bastante bien, que es la clasificación estadística de enfermedades, que tiene una serie codificada de conceptos que permiten clasificar diagnósticos y que desde el año 2001 se complementa con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, más conocida como CIF,
que también contiene una serie codificada de conceptos que nos permiten describir, pero nunca clasificar, el estado de salud de las personas y poblaciones. ¿Por qué es necesario algo más que el diagnóstico? ¿Por qué es necesario ocupar una herramienta distinta o complementaria a la CIE? El diagnóstico no define la salud de las personas. Es habitual en la clínica ver a personas con el mismo diagnóstico y pronósticos de tratamiento que son totalmente distintos debido a otros motivos, características personales o características del ambiente. Ahora, ¿por qué no es posible clasificar la salud sino solo describirla? Bueno, porque al analizar la salud contextualizadamente, los determinantes de cada persona, desde los más macro hasta los más micro, son tan particulares que se nos hace imposible encontrar igualdades precisas en los mecanismos de producción de los resultados de salud. Entonces solo podemos perfilarlos y los perfilamos a través de la descripción. Este que ustedes están viendo en pantalla es el modelo de la OMS que presenta a través de la CIF. Nos muestra los elementos necesarios para describir la salud de las personas a través del funcionamiento humano y de su puesto, la discapacidad. La discapacidad se va a producir en la zona central, cuando existiendo una condición de salud de base, arriba, ¿cierto? Un trastorno o enfermedad, se presentan déficits en las estructuras y función corporal, limitaciones en la realización de actividades diarias y o restricciones en la participación social. Pero ¿de qué va a depender que esto suceda? Porque no siempre sucede, no siempre se dan las tres situaciones a la misma vez. Entonces, ¿de qué depende? Depende de los dos elementos que están en la zona inferior, que son los moduladores del desempeño de las personas. Se dividen en factores personales, como por ejemplo el sexo, la edad, la etnia, la orientación sexual, los rasgos de personalidad, etc. Y factores ambientales, tanto físicos, estructurales, de servicios, etc., como los psicosociales, es decir, las actitudes de la sociedad, de la comunidad en la que vivo, el trato que tienen hacia mí. La discapacidad se define entonces, desde la CIF, como un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, factores ambientales y personales que ya vimos. Entonces, cuando la relación de esta persona con sus propias características y condición de salud es más negativa que positiva, podríamos estar hablando de discapacidad. Cuando se define operacionalmente en un país que existe discapacidad, depende, ¿cierto?, de su sistema de certificación. En Chile, la discapacidad se determina desde un 5% hacia arriba. Antes de eso, estamos hablando de limitaciones en el desempeño o limitaciones en el funcionamiento, ¿ya? Pero no de discapacidad. Pasemos ahora al marco legal. Conocida la definición y el contexto en el que se define la discapacidad, entramos en un proceso de certificación de la discapacidad, cuyo marco legal en nuestro país es, por una parte, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del Organismo de Naciones Unidas, la ONU, que es una herramienta de derechos humanos jurídicamente vinculante para los estados que firman y ratifican. En nuestro caso, Chile firmó y ratificó la Convención en el año 2008, cuyo propósito es, como bien dice ahí, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Y por otra parte, tenemos la Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en Chile. Esta es una ley propia, nacional, que nace como respuesta del Estado de Chile
a las obligaciones, al mandato de la Convención y que entra en vigencia en el mes de febrero del año 2010. Su objetivo, tal como dice ahí, es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. En su título 2, esta ley presenta definiciones y características del proceso de calificación y de certificación de discapacidad, y es en lo que nos vamos a basar junto a su propio reglamento para hablar del sistema de certificación de discapacidad en Chile. Para eso es necesario primero conocer el proceso antiguo. Hasta el año 2011, el proceso de certificación de discapacidad, cuyo responsable es la Comisión de Medicina Preventiva y Invalidez, más conocida como COMPIN, tenía la siguiente forma. Si se fijan en el lado derecho de su pantalla, ven un proceso que es relativamente lineal y que en el centro de la operación tiene a la COMPIN como lugar donde converge la información y los procesos. Esta situación se caracterizaba por lo siguiente. No había un criterio común de evaluación, es decir, el médico, en su mejor juicio clínico, era quien definía de manera arbitraria un porcentaje de discapacidad sin tener ningún instrumento más allá de su observación y análisis de los exámenes, de los informes múltiples que le llegaban a él. Por otra parte, no consideraba la realidad del usuario en su comunidad. La mayor parte de la información con la que contaba el médico contralor eran informes y antecedentes más bien biomédicos, pero no tenía información respecto de el ambiente en el que vivía esa persona y con el cual interactuaba. Recordemos la definición de discapacidad, que se produce en la interacción de la persona con su ambiente. Por otra parte, no consideraba la utilización permanente de los recursos de la red. Si bien el médico podía llamar al médico tratante o a un profesional de la salud tratante para hacerle ciertas consultas, era a criterio del médico y, por otra parte, no necesariamente las personas, los profesionales tratantes estaban disponibles al momento en que el médico lo solicitaba. Por lo mismo, los plazos del proceso de certificación se alargaban bastante. Habían altos tiempos de espera. No había por ley un plazo definido para terminar el proceso. Y esta espera, este aumento de tiempo en el trámite, se daba principalmente porque la acción técnica se concentraba en la COMPIN y había frecuentemente insuficiencia de información. Un análisis realizado antes de instalar el nuevo proceso desde la COMPIN central definió que habían alrededor de 300 días de espera en promedio para un trámite de certificación de discapacidad a nivel nacional. Con la entrada en vigencia de la Ley 20.422, ¿cierto? La nueva ley que responde a la Convención, se intenta mejorar el proceso. Y para partir, se definen dos subprocesos. No es que exista solo la certificación de discapacidad, sino que antes de eso existe un proceso de calificación. El proceso de calificación es un procedimiento por el cual se evalúa y se valora el desempeño funcional de la persona, considerando su condición de salud y la interacción con barreras del entorno. Esto según el decreto 47, que es el de calificación y certificación de discapacidad. Mientras que la certificación, que es el proceso siguiente, es un procedimiento clínico administrativo en virtud del cual una persona cuya discapacidad ya ha sido evaluada, valorada y calificada, obtiene de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente, es decir, la que le corresponde por domicilio, ¿cierto? Un dictamen que acredita legalmente su grado de discapacidad. El proceso nuevo, que está vigente desde fines del año 2011
y que es el que ustedes ven en la zona derecha de su pantalla, tiene claramente dos etapas definidas, la etapa de la calificación y la certificación. Cada una de ellas además tiene plazos. Para la calificación son 20 días hábiles por ley como máximo lo que debe demorar el trámite, mientras que para la certificación 5 días hábiles, es decir, en suma, todo el trámite de calificación y certificación de discapacidad debe demorar como máximo 25 días hábiles. Además, la evaluación es de primera línea desde el nivel técnico, lo que significa una evaluación más certera, fiel y actualizada. ¿Qué significa que sea una evaluación de primera línea del nivel técnico? Bueno, que el equipo que califica esta vez ya no es el médico contralor que no conocía a la persona, sino que es el propio equipo tratante, es decir, su médico, su kinesiólogo, su fonoaudiólogo, su terapeuta ocupacional, etcétera, todos en conjunto hacen el proceso de calificación. Luego, este proceso de calificación también está estandarizado a nivel nacional. Ya el cómo se evalúa la discapacidad en Chile está definida y se basa en un instrumento en particular que todos los calificadores conocen y deben estar capacitados para poder aplicarlo. Y además en una serie de informes cuyo formato es uniforme para todos los equipos de calificación del país y es en base al cual van a entregar la información veraz y contextualizada a la COMPIN. Por otra parte, además se fortalece la COMPIN, se fortalece con un equipo interdisciplinario de certificación de discapacidad que por ley debe tener una variedad de profesionales que van a aportar en el proceso ya sea de certificación, ¿cierto? Que es el que les corresponde ahora netamente a la COMPIN, o van a apoyar el proceso de calificación cuando una persona no tiene un equipo tratante y entonces debe dirigirse a la COMPIN para poder realizar el trámite completo. La COMPIN entonces también está preparada para calificar discapacidad en los casos en que las personas lo requieran. Les comentaba yo que existe un instrumento único de valoración del desempeño, del funcionamiento en comunidad en Chile. Este se llama IVADEC, Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad. Y todo equipo calificador debe contar con profesionales capacitados para utilizar, para evaluar con este instrumento. Las capacitaciones las desarrolla hasta el año 2015 el nivel central, el Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, y desde ese año en adelante un equipo formador que está compuesto por profesionales del Departamento de Discapacidad y Rehabilitación de la Seremi y profesionales de las COMPIN, que también están ubicados dentro de la Seremi. Los informes que hay que entregar de manera obligatoria para poder acceder al empezar el proceso de certificación en la COMPIN son, además de el último que ven ahí, que es el informe de desempeño IVADEC, CIF, es decir, los resultados que entrega la herramienta que recién vimos, está en el informe biomédico funcional, donde el equipo completo va a entregar información respecto de las condiciones de salud de esa persona, de los pronósticos de aquellos diagnósticos, de las ayudas técnicas, medicamentos, servicios a los que acude en la red de salud, etc. Y por otra parte, el informe social y de redes de apoyo, donde se describen, entre otras cosas, las características de la vivienda, del ambiente donde se desenvuelve la persona y sus redes de apoyo, las redes de apoyo con las que cuentan. Entre ellas una descripción un poco más detallada de las personas que actúan como cuidadores en el caso de que los tengan.
Cuando hay un cuidador, cuando se detecta un cuidador en este informe social que es de competencia o de elaboración exclusiva del asistente social, entonces se debe aplicar la escala de valoración de carga del cuidador, puesto que ese es un componente contextual muy importante para determinar finalmente la vigencia de esa certificación. A estos 3 informes obligatorios se pueden sumar exámenes o informes complementarios y de respaldo que el equipo considere pertinentes. Entonces, comprendiendo el proceso completo de calificación y certificación de discapacidad en Chile, ¿cuál es el rol del médico en él? Primero, durante el proceso de calificación, el médico del equipo tratante va a participar en la elaboración del informe biomédico funcional, aportando información sobre la condición de salud de la persona, diagnósticos, por ejemplo, tratamientos en curso, incluyendo fármacos, pronóstico del o los diagnósticos detectados, información sobre ayudas técnicas indicadas y utilizadas si fuese de su competencia claramente. Va a firmar el informe biomédico también si es que tiene el rol de coordinador del equipo que califica, si no, le corresponderá a quien ejerza esa función. Y si es que está capacitado, puede aplicar el instrumento de valoración de desempeño en comunidad, el IVADEC-CIF, en el caso de que el equipo determine que en realidad para ese caso esa persona, el médico, es quien tiene las mejores competencias y conoce más al usuario. Ahora, durante la segunda etapa, la certificación de discapacidad, si es que el médico pertenece al equipo calificador, va a colaborar en la resolución de las dudas que se presenten desde la CONPIN, si es que se le pide específicamente al médico alguna opinión o algún comentario en particular. Si es que el médico participa o trabaja en la CONPIN, va a participar de las reuniones de la comisión de certificación, en el caso en que cumpla funciones en CONPIN, claramente, para efectos de la certificación de discapacidad. Cuando esa función se le ha designado, él va a aportar desde su conocimiento del caso, que ha estudiado previamente, y siempre desde un enfoque biopsicosocial, tal como mandata la Convención y la ley. A su vez, si es que actúa dentro de la CONPIN como ministro de fe o como presidente de la comisión, debe firmar las resoluciones donde se dictamina finalmente el grado de discapacidad. Algunas cosas importantes que ustedes deben saber sobre este proceso es que el registro en el Registro Nacional de la Discapacidad, desde la entrada en vigencia de la nueva ley, es automático. Es decir, la persona ya no tiene que ir con su certificación de discapacidad a inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidad y así retirar su credencial de discapacidad, que es la que finalmente anda trayendo, sino que desde ahora ese proceso se hace automáticamente desde la CONPIN. Por otra parte, la certificación es una puerta de entrada a los beneficios sociales. En ningún caso significa per se un beneficio social. La certificación de discapacidad es un requisito para postular a beneficios sociales de la seguridad social en Chile. Uno de ellos, o algunos de ellos, que tal vez ustedes pueden conocer, son, por ejemplo, la importación de vehículos exentos de impuestos, la posibilidad de utilizar los estacionamientos que están reservados para personas en situación de discapacidad, la postulación a ayudas técnicas al Servicio Nacional de la Discapacidad, que tiene un fondo específico de ayudas técnicas, y uno de los más interesantes es la ampliación de la cantidad de UEFs en la postulación a subsidios habitacionales, con una certificación de discapacidad que determina que la persona tiene algún grado de discapacidad, sin importar cuál,
la persona ya puede obtener hasta 20 UFs más. Y si a eso se le suma que además tiene movilidad reducida, que es algo que también certifica la CONPIN en base a la certificación de discapacidad, puede llegar a optar hasta 100 UFs más en su subsidio habitacional. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los beneficios sociales no se relacionan nunca con el grado de discapacidad. Hay personas, tanto usuarios como profesionales, que piensan que mientras más alto es el grado de discapacidad, a más beneficios puede optar. Y la verdad es que no es así. Basta con tener discapacidad, ya con tenerla certificada. Y por otra parte, y como punto no menor, es que ya no existen las certificaciones no reevaluables, ¿ya? Antes existían, y existían justamente pensando en que la discapacidad es lo mismo que la condición de salud, y efectivamente hay ciertas condiciones de salud que son permanentes e incluso degenerativas en el tiempo. Sin embargo, la discapacidad depende no solamente de la condición de salud, sino que además de elementos ambientales que interactúan con la persona. Por lo mismo, siempre tienen la posibilidad de ser reevaluados. Ahí tienen disponible la bibliografía con la que se realizó esta presentación y sus links para que puedan revisarlo. Muchas gracias.